Bueno, avísenme si se ve. Bien. A ver. Listo. Podría agrandarlo Ahí lo grabé. Ay, no sé qué. Ahí está. A ver. Pucha. Ahí está. ahí está. Cuando Bueno, quieras. buenos días a todos. Sí, bien. Buenos días a todos. Ay, se está pasando. Hoy día vamos a dar clases sobre un tema que es herramientas de la calidad, que por un lado comienza a ser parte de repaso de lo que vimos algo en estadística cuando cursamos. Así que bueno, seguramente es más bien un repaso, un recordatorio, pero también mostrarles cómo se aplican estas herramientas para la resolución de problemas en diferentes organizaciones. Con uno de los primeros que vamos a comenzar es con el diagrama de Pareto. No sé si se acuerdan algo ustedes de qué se trata, si lo usaron, no lo usaron. Bien, el diagrama de Pareto, para comenzar, es un gráfico, es un gráfico de barras, ¿sí? Que se encuentran ordenadas de mayor a menor, y estas van a representar las frecuencias o costos de categorías que van a tener un significado que va a ser determinado para la empresa. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular los errores, los errores en la producción, quejas de los clientes de nuestros productos hacia nuestro negocio, o quejas a servicios, defectos en productos que terminan siendo devueltos, problemas en los diferentes departamentos o variación en los productos, por ejemplo. Entonces, este termina representando una escala que va a ser numérica, absoluta, y una segunda que se va a representar como una línea roja, como es la que ven acá, ¿sí? Que lo que nos va a dar es una línea de porcentajes acumulados, como lo ven en esta columna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de Pareto? Por un lado, nos afirma que un grupo de elementos o factores van a contribuir a un mismo efecto. ¿Qué quiere decir ese mismo efecto? Que nos puede provocar eso, problemas, un 80% de problemas en la producción. ¿Qué es lo que nosotros decimos, según el principio de Pareto? Que unos pocos son responsables de la mayor parte de ese efecto, ¿sí? Como lo vemos acá en la gráfica, tenemos muy importantes, un 80%, y poco importantes en tiempo de productivo. Pero ese 20% termina representando el 80% de un producto terminado o de resultados en este ejemplo, por ejemplo. Entonces, ese 20% nos va a producir un 80% de X errores o X problemas. Entonces, solucionando eso, es probable que todo este 80% de errores disminuya en lo que sea que estemos analizando, ¿sí? Entonces, esta regla, que es muy conocida, es la regla del 80-20, cuando decimos que el 80% de los problemas va a provenir de un 20% de las causas, ¿ves? Como les mostraba acá. El 80% de los problemas va a provenir de este 20%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les había puesto unos ejemplos acá, decimos que el 20% de las piezas de un almacén tienen un 80% del costo en ese almacén. O el 20% de libros que se editan cada año, ¿sí? Van a suponer un 80% del total de las ventas, ¿sí? Entonces, esto hace referencia a que unos pocos vitales, ¿sí? Y a los pocos vitales, perdón, y a los muchos triviales, que hablan de diferentes categorías que van a acumular la mayoría del porcentaje total de un problema, ¿sí?
Entonces, entre los principales usos, ¿sí?, del diagrama de Pareto podemos encontrar que están, por un lado, descubrir cuáles van a ser los principales problemas de calidad. Segundo, identificar las principales causas de los problemas de calidad. Estudiar los mayores contribuyentes al costo de un producto o servicio, por ejemplo. Y también otro puede ser actuar sobre una distribución, sobre una situación y que haya varios posibles cursos de acción que compiten por nuestra atención. Entonces, para ir redondeando, las características principales, por un lado, es que el diagrama de Pareto nos ofrece simplicidad. Es decir, que no es algo, no son cálculos complejos, no son técnicas como las derivadas, ni nada por el estilo. Es bastante sencillo hacerlo. Y por otro lado, es que nos ofrece un impacto visual. Es decir, nosotros podemos hacer una lectura de la situación a través de, con solo verlo al diagrama. Entonces, esta es una herramienta que sirve para mostrarnos de forma visual cuál es la problemática de forma clara, evidente y rápida, ¿sí? Entonces, esta sería cómo obtendríamos nosotros un diagrama de Pareto. Por un lado, vamos a confeccionar una tabla, ¿sí? Esta tabla lo que tiene son, por un lado, los tipos de errores que se pueden ser cualquiera, lo que se esté midiendo, los números de errores, el número de veces que se repite ese error, según lo que obtuvimos, el porcentaje total y un porcentaje acumulado, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a hacer nosotros nuestra gráfica. Ahora vamos a ver paso a paso cómo se elabora un diagrama de Pareto, más allá de que esto calculo que ya lo vieron en otras materias. Entonces, por un lado, es identificar cuáles van a ser los posibles elementos que nos van a contribuir en ese efecto, es decir, en esa problemática, antes de empezar la recogida de datos. Es decir, posicionarnos y hacer un análisis crítico sobre cuáles van a ser los problemas que nosotros vamos a identificar, ¿sí? Entonces, esta condición, ¿sí?, se va a después ver por categorías. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que algo no entra dentro de nuestras categorías, se lo puede agrupar incluso en la palabra varios, que va a lo mejor estar incluida en la parte de pocos vitales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elementos contribuyentes, error en el dato A, error en el dato B, que puede ser, por ejemplo, problemas en el tipeo de datos, problemas en la mercadería B, errores en el almacenamiento de los productos C. O sea, eso significa cuáles van a ser los elementos contribuyentes, es decir, lo vamos a ir clasificando, ¿sí? Generalmente para hacer esto nos ayuda mucho lo que es las tormentas de ideas, el diagrama de flujo, el diagrama de causa y efecto u otros, ¿sí? Entonces, para que lo entiendan mejor, yo lo que hice fue ponerles un ejemplo, ¿sí?, que lo saqué de internet para que tengan una idea. Decimos que en una empresa textil se desea analizar el número de defectos de los tejidos de fábrica. Es decir, tenemos una fábrica que elabora telas, ¿sí? Entonces vamos a mostrar cuáles son los factores. Ellos elaboran tela de seda, algodón, tul, tafetán, raso, encaje, lana, lino, satén y viscosa. Y lo que hacen es detectar el número de errores en esas telas. Por ejemplo, seda tiene 13 errores, ¿sí? 13 defectos. Algodón, 171. Tul, 105. Tafetán, 7. Raso, 7. ¿Sí? Entonces se va colocando los números de defectos de esos productos o de lo que estamos analizando. Luego, como vieron acá está todo así desordenado, lo que se hace es ordenarlo, ordenar de mayor a menor esos resultados en una tabla, en la misma tabla se ordena todo, ¿sí? Por otro lado, lo que se hace es calcular la magnitud total del conjunto de factores, ¿sí?
y calcular el porcentaje total que va a representar cada factor, así como nuestro porcentaje acumulado. Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje? Es la magnitud del factor dividido el total de los factores por 100, es decir, el total de los productos de los defectos dividido, perdón, el defecto dividido el total de los defectos en general por 100, que nos va a dar el porcentaje a cuál equivale ese defecto. ¿Sí? A ver, para que lo vean acá. La tabla quedaría así. Entonces, tenemos los defectos, tenemos ordenados los números de defectos de mayor a menor, hacemos una suma, que es la suma total, en total tenemos 344 defectos. En esto, el número de defectos acumulados, lo que se hace es 171, vamos con 171. Al 105 se le suma 171, que nos va a dar 276. 276 más 13 nos va a dar 289. 289 más 11 nos va a dar 300, ¿sí? Entonces, a eso se llama número de defectos acumulados. Por otro lado, para sacar el porcentaje total, ¿qué es lo que vamos a decir? 171, que es el defecto del algodón, dividido 344, que es el total, ¿sí?, de los defectos, la sumatoria total de los defectos, multiplicado por 100, que sería el 100% total, nos va a dar que es un 49%. Entonces, al algodón le va a corresponder 49,71% de los defectos dentro de todos los defectos anotados, ¿sí? 49,71% del 100% de los defectos que tenemos marcados. Por ejemplo, para el tul decimos que es 105 dividido 344 multiplicado por 100, ¿sí?, que sería para sacar el porcentaje, y este nos arroja que equivale a un 30,52% total, ¿sí? Y así se saca para cada uno, ¿bien? Entonces, el porcentaje acumulado, ¿cómo se va a sacar? Vamos, el primero, que es el algodón, va a quedar en 49,71. Al 49,71 le vamos a sumar el 30,52% del tul, que nos va a dar un 80,23%. Al 80,23% le vamos a sumar el 3,78% de la seda, que nos va a dar un 84,01. Y así hasta que lleguemos a 100 exacto, ¿sí? Nótese que al final de la tabla de porcentaje nos da 100, y acá en porcentaje acumulado también cuando llega al último defecto tiene que darnos 100, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a pasar esto al diagrama de Pareto? Vamos a trazar las barras correspondientes. Por un lado, ¿sí?, la altura de cada barra va a representar la magnitud del medio. Por ejemplo, para el izquierdo vamos a poner los defectos, ¿sí? Vamos a marcar el eje de la Y, va a marcar los defectos, ¿sí? Y para el derecho, el eje de la Y va a marcar el porcentaje acumulado. Para el eje de las X, ¿sí?, vamos a indicar los defectos, como por ejemplo el algodón, el tul, la seda, el satén, el lino, la viscosa, ¿sí? Entonces, el número de defectos del 0 al 344, porque en total teníamos 344 defectos. Y para el lado derecho tenemos los porcentajes acumulados, que va a ir de 0 a 100, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es graficar, escribir el diagrama, ¿sí?, en esto. Vamos a decir, el algodón, ¿cuánto tenía en total? 171 defectos, ¿sí? Entonces, vamos a marcar a 171. Para el tul era menos. ¿Cuánto era? 105. Entonces buscamos el 105 y graficamos. Lo mismo para la seda y el resto, ¿sí? Entonces, por un lado ya hicimos la parte del lado izquierdo, el número de defectos. Y para la parte derecha, que es el de porcentaje, lo único que se marcan son los puntos. Vamos a decir cuánto nos daba en nuestro diagrama el porcentaje total. El algodón
respondía a un 49%, al 49,71%. Entonces se busca el 49, que sería por acá, y se lo grafica, ¿ven? Ese sería el punto para el algodón. El segundo punto, que era ya para el tul, era 80, algo, 80,23, ¿sí? Entonces se grafica dentro de esta línea, en el punto, sería 80, algo, ¿bien? Y el otro que continúa es 84,1. Entonces buscamos el 84,1, que sería por acá, ¿sí? Para el de cera. Y así se van marcando cada uno de los puntos para cada uno de los defectos, ¿sí? Del porcentaje que ya calculamos. Hasta que llegamos al 100 con lo que sería la lana, el último, ¿sí? Entonces, este es nuestro gráfico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que se observa que un 20% de los tejidos, es decir, el algodón y el tul, porque el tul ya llega al 80%, ya sabemos que esos son los dos que nos están causando la mayoría de los defectos al resto de los defectos que obtuvimos, ¿sí? Es decir, en el gráfico obtenido se observa que un 20% de los tejidos, algodón y tul, representan aproximadamente el 80% de los defectos. Por lo tanto, centrándose la empresa solo en estos dos productos, ¿sí? Va a reducir el 80% del número de defectos que tenemos, porque el resto de las telas no tienen tantos defectos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ayuda a indicar el principio de Pareto. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿O las dejamos mejor para el último? Así continuamos porque es bastante larga la teoría de hoy. Por otro lado, tenemos el diagrama de causa y efecto, ¿sí? El diagrama de causa y efecto, ¿qué es lo que nos dice? Que es también un diagrama, es decir, un dibujo, una imagen, que nos va a mostrar o nos va a ayudar a identificar las posibles causas de un problema, ¿sí? Y nos va a ayudar a ordenar y a estructurar esas causas y problemas. Bien. Entonces, ¿qué nos ayuda? Por un lado, identificar cuáles van a ser nuestras posibles causas de un problema, ¿sí? Nos ayuda a identificar. En segundo lugar, nos ayuda a ordenar esas posibles causas. Y en tercer lugar, nos ayuda a documentar de manera rápida esa causa, ¿bien? Entonces son tres cosas en las que nos ayuda puntualmente. Por un lado, vamos a ver cómo se hacen los pasos para hacer un diagrama de causa y efecto. Primero, hay que ponerse de acuerdo cuál es la definición del problema, es decir, cuál va a ser nuestro efecto, nuestro problema, lo que queremos analizar, ¿sí? Después, escribir el problema, ¿sí? Este problema generalmente se grafica, ya les voy a mostrar, como una cabeza, ¿sí? Va a equivaler a una cabeza. El problema siempre va como rectángulo a la derecha. Y por otro lado, se hace una tormenta de ideas que nos ayudan a identificar las categorías sobre cuáles son las principales causas del problema. Entonces, si nosotros no estamos seguros, es la primera vez que lo vamos a trabajar, no conocemos bien cómo armarlo, se pueden ayudar por dos formas. Por un lado, si es para elaboración, para empresas que trabajan con productos terminados, se puede hacer el uso de las 5M, que es material, máquina, mano de obra, método, medición y ambiente. Que estos van a entrar como principales ejes dentro de este diagrama de causa y efecto. Y después, si en cambio estamos hablando de una empresa de servicios, se pueden usar las 4P, que son procesos, políticas, personal, plantas y tecnología, ¿sí? Entonces eso sería para una empresa de servicios y el otro es para una empresa de manufactura. Entonces acá se los muestro. Tenemos, por un lado, el efecto, que decíamos que era el problema que vamos a trabajar. Este se va a colocar como en una cabeza, ¿sí? El diagrama de causa y efecto también se llama espina de pescado, porque simula la forma de una espina de pescado. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar el problema en la cabeza del pescado, ¿sí? Se encierra y lo encerramos en un rectángulo.
Bien. Por otro lado, vamos a tener las diferentes espinas, que esas van a variar en base a lo que nosotros vayamos identificando. Por ejemplo, si nuestra lluvia de ideas sale que nosotros tenemos mano de obra que no está trabajando bien, la maquinaria que está trabajando mal, los materiales que están viniendo defectuosos, por ejemplo, la forma del proceso, entonces los vamos a ir encauzando. Vamos a decir, si decimos que la mano de obra está trabajando mal, está llegando tarde, tenemos por un lado nuestro eje central como mano de obra, ¿sí? Va a ser nuestra mano de obra. Y las causas van a ser las otras espinas, pequeñas espinas que se ponen en diagonal a la mano de a la espina central, por ejemplo, que llegan tarde, que están trabajando mal, que no se concentran, que falta capacitación, por ejemplo. Eso sería en mano de obra. Si decimos que los materiales, nuestros materiales están llegando, se están arruinando o están mal almacenados, en el eje de materiales vamos a ir poniendo una de las causas como que nuestro material está enmohecido, por ejemplo. Otra causa, que el material no llega a tiempo, ¿bien? Cosas por el estilo. En medición, lo mismo, se traza la medición en diagonal, el eje que va hacia al eje central de la espina de pescado, ¿sí? Y después se van agregando las pequeñas causas que van a surgir de la lluvia de ideas que se realiza. Entonces, para repasar, por un lado tenemos el efecto, ¿sí? Que va a ser la cabeza, es decir, la problemática que tenemos, y por otro lado las causas, que van a ser todo el cuerpo de ese pescado, de esa espina de pescado, y que estas se denominan las causas, ¿sí? Entonces, por un lado el efecto está compuesto por la cabeza, donde se va a colocar el problema central, ¿sí? Y lo encerramos en un rectángulo. Por otro lado, vamos a dibujar la línea central en forma de flecha que va a conectar el problema con las espinas de pescado y la cabeza central, ¿sí? Después, en tercera instancia, se realiza la tormenta de ideas para identificar cuáles son las principales causas de esa problemática. Y posteriormente, para cada una de esas causas nos vamos a preguntar siempre por qué existe esta condición o por qué existe este problema, generando de esa manera unas subcausas, que son las pequeñas espinas de pescado que vemos acá, cortando, ¿sí? El eje central. Y también la marca de causas o potencias causas, ¿sí? O causas potenciales que puedan ser las iniciadoras de ese problema. Bien. Entonces, ¿por qué es importante, como decía recién, cuáles son las preguntas importantes que tenemos que hacernos? Primero, ¿por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué nos devuelven los productos, por ejemplo? Ese es el efecto, ¿por qué nos devuelven los productos? Y sobre eso, ir respondiendo todas las ideas que surjan. Nunca hay que dejar que nos inhiban las respuestas de cualquiera o nuestras propias respuestas, ya que cualquiera de esas puede ser una posible solución. Entonces, es por eso que nosotros siempre decimos que hay que tratar de escribir todas esas causas que pueden ser medidas y probadas o descartadas científicamente. Es decir, que la idea que se nos ocurra en responder a esta pregunta, por ejemplo, ¿por qué pasa que nos devuelven los productos? Bueno, sean respuestas que nos ayuden a hacer medidas. Por ejemplo, nos devuelven los productos porque están vencidos. ¿Se puede medir eso? Sí, porque hay que determinar si se vencen antes de tiempo, si hay temperatura, si está mal almacenado, todo eso se puede medir, ¿sí? Entonces, y cualquiera de esas se puede descartar rápidamente. Entonces, eso es para un lado, cuando nos preguntamos sobre el efecto, ¿sí? En general.
Ahora, para cada una de las ramas, que era lo que decíamos, como por ejemplo acá, medición, material, máquinas, también nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, en maquinaria, en material, por ejemplo, bien, el material que estamos comprando es de baja calidad, no está bien almacenado, nos está llegando con fechas de vencimientos muy justas. Cualquiera de esos tipos de respuestas se pueden ir anotando y tienen que ser también igual, que sean medibles y que puedan ser probadas y que puedan ser también descartadas, ¿sí? Estos serían como las subramas, ¿sí? Y hay que convertir en hipótesis las principales causas, ¿sí? Es decir, bueno, nos están devolviendo los productos y nuestra hipótesis es que nos devuelven los productos porque la materia prima que se está comprando viene ya con fallas, por ejemplo, y a lo mejor hay que cambiar de proveedor, ¿sí? Esa es nuestra hipótesis. Ahora, cuando vamos a trabajarlo en el diagrama de causa y efecto, tal vez no sea eso y haya que ver, a buscar otra opción. O tal vez sí y realmente haya que cambiar de proveedor, por ejemplo. Bien, por otro lado, tenemos el histograma, ¿sí? Que también es una de las herramientas que nos pueden ayudar a la hora de trabajar en la mejora de calidad de algunos problemas o tratar. El histograma, bueno, ustedes lo van a ver bastante similar a lo que es el diagrama de Pareto. Pero lo que tiene que ver esto es que va a ser primero un resumen gráfico de los valores producidos por las variaciones de una determinada característica, ¿sí? Entonces vamos a ver, primero que es un impacto visual, también, al igual que los dos anteriores, son impactos visuales, es decir, nos ayudan a visualizar más rápidamente el problema que leerlo, por ejemplo, en tablas o redactado, ¿sí? Entonces, las variaciones de una determinada característica que van a representar la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se representan distintas vías dentro de un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras características principales de un histograma? Por un lado, es que nos ofrece síntesis, es decir, nos va a permitir resumir grandes cantidades de datos. Por otro lado, nos permite realizar un mejor análisis, es decir, análisis de los datos de los que estamos estudiando, de los esquemas de comportamiento, de pautas de variación, ¿sí? Que es más difícil de observarla en una tabla, por ejemplo. Una mejor capacidad de comunicación. Si yo necesito explicar esto, no solamente con las palabras, sino visualmente nos permite explicarla de mejor manera. Entonces nos va a permitir comunicar, ¿sí?, información de forma clara, sencilla, sobre situaciones que sean complejas. Entonces, para preparar un histograma, esto yo creo que ya lo vieron en bioestadística, así que más bien es un repaso. Entonces, como todas las herramientas de análisis de datos, el primer paso va a consistir en que nosotros hagamos una recogida de estos datos que sean de forma correcta y que se aseguren de que sean datos, ¿sí?, que existen. Tienen que ser datos objetivos, es decir, basados en hechos, no en opiniones, ¿sí? Es decir, ir al lugar, verificar en el lugar esos datos, ¿sí? Tienen que ser exactos. Tenemos que estar seguros de que la variabilidad de ese proceso, de cuando recogemos los datos, no va a ser desvirtualizada, ¿sí?, en el proceso de estudio. Tienen que ser completos, ¿sí? No podemos registrar unos cuantos y ya está, el resto va a ser como yo creo que es. No, tienen que ser completos. Tenemos que registrar toda la información que sea relevante para esa toma de datos, ¿sí? Por ejemplo, la máquina, qué hora del día, qué empleado, todos los datos que se puedan recaudar. Tiene que ser representativo, es decir, tiene que reflejarnos los diferentes hechos y circunstancias que se producen en la realidad, ¿sí? Entonces, ustedes se acuerdan, como decía los profes, eran
¿Cuándo son datos representativos? Cuando llegan a un cierto número, ¿sí? Entonces, si tomamos dos datos, no son representativos de nuestra muestra, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Determinar los valores extremos de los datos y el recorrido de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, en la tabla de datos originales se tiene que identificar el valor máximo, es decir, quién tiene el número máximo en la tabla y quién tiene el valor mínimo. Y el recorrido se va a tomar en base a la diferencia del valor máximo sobre el mínimo, respecto del mínimo, perdón. Entonces, yo acá les puse un ejemplo para que se entienda más claro, que es sobre una empresa que fabrica, elabora saquitos de café y lo que vamos a analizar son el contenido en paquetes de esos cafés, ¿sí? De esos paquetes de cafés, perdón, no eran saquitos de café, que equivalen cada uno a 250 gramos. En total, ellos midieron 120 unidades, ¿sí? Entonces, acá están los resultados, los diferentes pesos. En teoría pesan 250 gramos cada paquete de café, ¿sí? Entonces, vamos a buscar dentro de esta tabla, dentro de nuestros resultados, el número mayor y el número menor, que acá ya está marcado. 258 gramos el paquete que pesó más y 243 gramos el paquete que pesó menos. Para sacar el recorrido total vamos a decir el máximo, es decir, 258 gramos, menos el mínimo, que es 243 gramos. Uy, acá se me pasó ponerle el menos. Que nos da una diferencia de 15 gramos, ¿sí? 15 gramos. Entonces, para definir las clases hay que también analizar esto. Decimos, para determinar las clases, ¿qué son las clases primero? Van a ser los intervalos en los que se divide la característica sobre la que se han tomado los datos. Entonces decimos, el número de clases va a ser igual al de barras del histograma. Es decir, ¿cuántas barras tenemos en nuestro histograma? 5. Entonces tenemos 5 clases. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, para definir esto, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el histograma según una tabla. Y esta tabla es la que les presento acá, donde dice que el número recomendado de clase en un histograma va a equivaler a la cantidad de número de datos tomados, ¿sí? Entonces, ¿cuántos datos dije que habíamos tomado? Que teníamos 120 datos, ¿sí? Entonces, si tenemos de 20 a 50 datos tomados, nuestro número de clases recomendado es de 6. Si tenemos de 51 a 100, nuestro número de clases recomendado es 7. Si tomamos entre 101 y 200 datos, nuestro número de clases recomendado es 8. Entonces, como decimos, en este caso teníamos 171 datos tomados, equivaldríamos a 8 clases, es decir, 8 barras dentro del histograma. El mínimo para un histograma son de 40 datos que nosotros tenemos que tomar. Es decir, ¿se acuerdan que en estadística vieron de que cuando se toma un número de muestreo, generalmente el número mínimo que se aceptan eran, creo que 30. Entonces, en el caso de los histogramas, son 40 datos como mínimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acá marco acá? Vieron que acá tenemos el primero que es para 6, entre 20 y 50 datos. Bueno, ¿qué es lo que dice? Puede darse menos si el histograma original ha sido estratificado, ¿sí? Estratificado es ya lo vamos a ir viendo, pero básicamente es subdividido en clases. Entonces, dependiendo del número de clases, ¿sí? En que agrupemos los datos, vamos a ir a lo mejor siempre se pierde información, ¿sí? Entonces, tenemos que obtener también, por otro lado, la amplitud del intervalo de cada clase, es decir, cuánto va a ser la diferencia para poder dibujar esas clases, ¿sí? Porque ya sabemos que nosotros en nuestro caso tenemos 8 clases, pero ¿cuál va a ser la amplitud exacta que nos va a decir de cuánto a cuánto los vamos separando a la cantidad de datos que obtuvimos? Entonces decimos, todas las clases van a tener el mismo intervalo,
no tiene que haber solapamiento entre las distintas clases, es decir, por ejemplo, si los datos entran de 1 a 5 en la primera barra, ¿sí? No vamos a decir de 5 a 8 en la segunda, vamos a decir de 6 o de 5,5 a 7,5, por ejemplo, para que no se estén pisando las barras, ¿bien? La amplitud aproximada del intervalo, ¿cómo se halla? Dividiendo el recorrido por el número de clases. Entonces, decimos que esta amplitud, ¿cómo vamos a hacerla? Se redondea posteriormente a un número o cifra decimal, es decir, podemos hacerlo redondeado o lo tenemos en una cifra decimal, como les decía recién, 3,5 o 4 directamente, ¿sí? Eso va a depender del tipo de datos que nosotros hayamos obtenido. Entonces, como les decía, tenemos el número de datos, el ejemplo de los paquetes, perdón, era 120 datos, ¿sí? Necesitamos entonces aproximadamente 8 clases para nuestro histograma. La amplitud aproximada de cada clase, vamos a decir que nosotros obtuvimos en el rango, que era el número máximo menos el mínimo del peso, nos daba una diferencia de 15 gramos, lo vamos a dividir por 8, que equivalen al número de clases, ¿sí? Y nos va a dar 1,875 gramos. Esa va a ser nuestra amplitud. Pero como es 1,87, nos conviene redondearla en este caso, ¿sí? Entonces nosotros la vamos a redondear a 2 gramos, ¿bien? Entonces esa va a ser nuestra amplitud, de 2. Entonces, para construir las clases, lo que se hace primero son los límites de la primera clase, que van a incluir el valor mínimo de los datos, ¿sí? Para evitar que algunos datos coincidan con los límites de los intervalos, tenemos que definir de forma que contengan una cifra más detrás de la coma. Y acá lo vamos a ver. Si, por ejemplo, los datos tienen 2 cifras, que era lo que les venía explicando, de la coma, 3,55, 3,83, 3,64, se definirá la clase hasta la tercera cifra, detrás de la coma, es decir, 3,545, 3,555, ¿sí? Entonces, se va a obtener una clase más o menos al respecto del número recomendado, debido al redondeo posteriormente efectuado, ¿sí? Bien, más fácil con ejemplo. Como el valor menor de nuestros datos era 243, empezaremos por el primer intervalo, 242,5, para no comenzar con 243 exacto, ¿sí? Por eso se pone así. Y construiremos 8 clases con 2 gramos de amplitud. Es decir, que vamos a decir, la primera clase va a ir desde 2,42,5 a 2,44,5. Le agregamos 2 gramos y nos da 2,44,5. De esta forma vamos a evitar que se superpongan cada uno de las barras dentro del histograma, ¿sí? Después vamos a ir 2,44,5 a 2,46,5. Se dan cuenta que le vamos agregando los 2 gramos que sacamos anteriormente. Nada más, se le agregan los 2 gramos. Y vamos a terminar en 258,5, ¿sí? Entonces nos va a dar un pequeño espacio para nuestro diagrama. ¿Cómo vamos a calcular las frecuencias de clase? Entonces vamos a decir que con el primer dato de la lista, ¿sí?, de nuestras clases, señalamos para dicha clase un palote, ¿sí? Vamos a graficarlo. Y vamos a repetir el mismo proceso para cada dato. Es decir, lo único que vamos a hacer es ordenarlo primero en una tabla. Vamos a dibujar los palotes en grupos de 5, 4 verticales y un quinto que los va a cruzar. Así, de esta manera. Entonces vamos a decir que entre 2,42,5 y 2 en el intervalo, perdón, en la clase o intervalo de 2,42,5 a 2,44,5, encontramos un total de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí?, valores que entraban dentro de esta clase, ¿sí? O sea, lo que hacemos es ordenar básicamente de los 120 datos que teníamos, los ordenamos a dónde van, ¿sí?
Entonces decimos que un total de 5 datos, ¿sí?, entran dentro del intervalo, o sea, 5 bolsitas de café, ¿sí?, están pesando dentro de 242,5 a 244,5, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Decimos que 32 bolsitas de café están pesando entre 248,5 y 250,5 gramos, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, básicamente nuestro recuento. Con este recuento es más fácil dibujar después el histograma, ¿sí? Entonces vamos a decir, en la eje vertical que está representada la frecuencia, ¿sí? Es decir, los números naturales dependiendo del valor y la escala que estamos trabajando, por ejemplo, de 0 a 35. Y en el eje horizontal se representan las magnitudes, es decir, que nosotros decíamos de 242,5, 244,5 sumados los gramos, ¿sí? Se van representando. Se rotulan los límites y se rotulan los ejes. ¿Bien? Bien, vamos a directamente acá. Entonces, vamos a tener que entre 242,5 y 244,5, ¿sí?, entre esos pesos teníamos 5 paquetes, ¿sí? 5 paquetes entraban dentro de este peso, en este valor. Por ejemplo, acá eran 34, 32, 33, ¿sí? Productos, bolsitas, que entraban dentro del rango de 248 gramos, 5 gramos, 248,5 gramos y 250,5 gramos. Bien, entonces ahí tenemos construido nuestro histograma, ¿sí? Parece complicado, pero en realidad no es tan complicado, simplemente que era explicar paso por paso. Entonces, uno de los propósitos del análisis o interpretación del histograma, primero, ¿qué va a hacer? Identificar y clasificar la pauta de variación del conjunto de datos estudiados, ¿sí? Y elaborar una explicación que sea admisible, relevante para dicha pauta. Y que de esta manera se relacionen las variaciones del proceso o del fenómeno en estudio, ¿sí? Entonces, vamos a obtener, en realidad este es el ideal, el que obtuvimos, ¿sí? Dice, la distribución en forma de campana, que es una forma simétrica, que va a tener un pico en la mitad del recorrido, es decir, a la mitad del recorrido vamos a tener la máxima altura, ¿sí? Que generalmente se denomina distribución normal. La desviación respecto a esta forma puede indicar la existencia de problemas o influencias externas al proceso, ¿sí? Es decir, que los problemas que vienen o lo que está pasando es algo externo al proceso. Pero también la forma de campana no nos va a asegurar, ¿sí?, que por sí misma y sin analizar su valor medio y el recorrido de los datos, que el proceso funcione de forma satisfactoria. ¿Bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien nos puede indicar que la existencia de problemas o influencias son externas al proceso nuestro, eso no significa que siempre va a ser así, ¿sí? También nos puede dar esto una distribución con doble campana o doble pico, ¿sí?, que generalmente está marcado por 2 picos y un valle en el... Perdón, yo les señalo como si me estuvieran viendo. Pueden mostrarnos 2 picos y un valle en el medio, ¿sí? Esta forma generalmente lo que nos muestra es la combinación de 2 distribuciones, ¿sí? Estamos teniendo 2 distribuciones, lo que nos va a sugerir la presencia de 2 procesos diferentes que están ahí, digamos, se están separando, pero son 2 procesos diferentes de la toma de datos que hicimos. Y tienen que ensayarse varios esquemas de estratificación para separar los diferentes procesos. Entonces, por otro lado, tenemos la distribución plana, es decir, cuando no vemos un pico que realmente esté resaltando dentro de nuestro dibujo, dentro de nuestro histograma.
Entonces, esta forma puede ser el resultado de varias distribuciones de campana con centros diferentes, que están distribuidos de forma uniforme a lo largo del recorrido de los datos. Es decir, que habría que identificar diferentes procesos que intervienen dentro del proceso básico, ¿sí? Esta distribución es un caso típico de departamentos u organizaciones que no tienen el trabajo bien definido y cada cual lo hace a su manera, tengan en cuenta. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Después tenemos la distribución en forma de peine, que nos indica que es lo siguiente. Valores altos y bajos se van a alternar de forma regular. Esta pauta de variación es típica de errores de medición, errores en la forma de agrupar los datos para la construcción de histogramas o sesgos sistemáticos de redondeo. Entonces, cuando tenemos una distribución peine, en realidad es importante que se rehaga todo, ¿sí? Revisar inicialmente el proceso de recorrido de datos, porque es probable que se hayan tomado mal, no se haya pensado bien la hipótesis del problema, y la construcción del histograma tampoco seguramente está bien hecho, ¿sí? La distribución con un pico aislado, es decir, tenemos la distribución normal común, después viene un pico al finalizar, ¿sí? Entonces, esta distribución de dos picos, esta forma nos va a sugerir que existen dos procesos diferentes dentro de este histograma. Entonces, decimos que el pico pequeño va a ser una anormalidad o deficiencia, ¿sí? Que en realidad no es que no se produce generalmente o regularmente, pero que se debe analizar, ¿sí? Tenemos que analizar en este caso las condiciones que se representa este pico menor y tenemos que tratar de estratificar esos datos. Ya les voy a explicar qué es estratificar. Por otro lado, tenemos la distribución con un extremo, ¿sí? Con un pico en el extremo, que es cuando está situado en la distribución regular, se nos presenta este pico, ¿sí? Representa cuando la cola de una distribución regular se ha cortado acumulando una sola categoría. Vieron que al principio yo les decía que a veces podemos decir, bueno, que en varios poníamos defectos de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, pero había uno que no sabíamos dónde ponerlo y lo terminamos poniendo al final en varios. Y resulta que a veces pasa que ese varios termina acumulando demasiados defectos y acá es donde se observa este pico que termina sobresaliendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los posibles problemas y deficiencias de interpretación de un histograma? Por un lado, si los datos utilizados no son adecuados, es decir, son sesgados, son inexactos, son anticuados o poco significativos, las conclusiones no nos van a reflejar en realidad la situación real de esa problemática. Otra deficiencia es que en las conclusiones obtenidas del histograma pueden provenir de una muestra pequeña y poco representativa. Por eso es importante tener en cuenta que hay que tomar una buena cantidad de datos que nos ayude realmente a reflejar la realidad en el histograma, ¿sí? Entonces, decimos que como regla práctica, se deberán recoger al menos 40 observaciones como mínimo para cada uno de los histogramas que se debe realizar. Bien, hasta acá cómo vamos. Creo que bien. ¿Creen que bien? Bien, profe. Bien, avísenme si están cansados, si quieren descansar o eso. Yo trato de ir rápido porque en realidad son varias herramientas. Bien, entonces, tenemos por otro lado el diagrama de dispersión. La diferencia que tiene es que en realidad nosotros vamos a estar hablando de dos variables, que lo que queremos determinar es que si estas dos variables tienen relación o no tienen relación, ¿sí? También es una representación gráfica. Tengan en cuenta que hasta ahora todas las que vimos son representaciones gráficas que nos ayudan a visualizar mejor los problemas o las situaciones que estamos analizando.
Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos identificar es si existe relación entre dos variables cuantitativas. ¿Qué quiere decir dos variables cuantitativas? Es si dos variables realmente son medibles y si tienen relación. Por ejemplo, que se nos enmohece el pan, Bien, y esto que puede deberse a las altas temperaturas y al almacenamiento con alta humedad, ¿sí? Entonces, si realmente puede ser que el pan se enmohezca porque lo guardamos a altas temperaturas, con un alto porcentaje de humedad no sé, en alguna parte de la empresa. Entonces vamos a querer determinar si realmente existe relación entre esto o estoy diciendo cualquier cosa. Bien, entonces decimos que cuando entre dos variables existe una correlación total, se cumple que a cada valor de una le corresponde un único valor de otra. Eso es lo que dice la función matemática, es una definición, no se puede cambiar, ¿sí? Y esto yo creo que sí se lo saben porque yo todavía me acuerdo. Entonces decimos que la utilidad para la solución de problemas en un proceso nos permite comprobar qué causas, es decir, qué factores nos están influyendo o perturbando la dispersión de una característica de calidad o variable del proceso a controlar. Es frecuente que dos variables se encuentren relacionadas, ¿sí? Relacionadas de forma que a cada valor de una de ellas le vaya a corresponder un valor de la otra, ¿sí? Es decir, no sé, la edad en relación a la altura, ¿sí? Obviamente que si sos un niño de 5 años, no vas a medir más de no vas a medir 1,5 metros, ¿sí? Vas a medir un poco menos. Si te sos un adulto, te corresponde por general una media de altura entre, no sé, 1,55 a 1,70, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un valor de una le corresponden al valor de otro, ¿sí? Esta es relacionada de que cada valor de una de ellas le correspondan a varios valores de la otra. Por ejemplo, en este caso es interesante investigar el grado de correlación que existe entre ambas. ¿Qué tan cierto es lo que acabo de decir yo de que un niño no mide más de 1 metro? ¿Sí? Un niño de 5 años. Entonces, ¿cuáles son las características principales que tenemos nosotros cuando hablamos de un diagrama de dispersión? Por un lado, el impacto visual. Y esto ténganlo en cuenta de que se va viendo en todos los anteriores, ¿no? Nos muestra la posibilidad de la existencia de correlación entre dos variables de una forma rápida y visual, ¿sí? Entonces, ¿qué también nos proporciona? Una simplicidad de la comunicación. Es más fácil, ¿sí? El análisis en situaciones numéricas complejas. Guía en la investigación. El análisis de datos mediante esta herramienta proporciona mayor información, ¿sí? que un análisis simple matemático de correlación, sugiriendo posibilidades y alternativas de estudio, basadas en la necesidad de conjugar datos y procesos en su utilización. Por otro lado, la estratificación. ¿Qué es la estratificación? Que ya se las vengo nombrando hace rato, es separar un conjunto de datos en diferentes grupos o categorías de forma que los datos pertenecientes a cada uno, ¿sí?, compartan características comunes que definen la categoría. Construcción. Pasos para construir un diagrama de dispersión. Pasos previos a la construcción de un diagrama de dispersión. Primero, por ejemplo, elaborar una teoría que sea admisible y relevante sobre la supuesta relación entre estas dos variables, ¿sí? Nosotros decimos. Esto nos va a permitir obtener conclusiones sobre la existencia de una relación entre dos variables y no sobre la naturaleza de dicha relación. Ojo. Obtener los pares de datos correspondientes a las dos variables, es decir, en cantidad suficiente se considera que nosotros tenemos que tomar 40 pares de datos. Recuerden que en el histograma decíamos que tenemos que tomar por lo menos a lo sumo 40 datos, ¿sí?
Acá son 40 pares de datos, es decir, estás tomando 2 datos, ¿sí? Datos que son correctamente emparejados y se estudiarán la relación entre ambos. ¿Qué significa datos exactos? Las inexactitudes afectan la situación en el diagrama, que van a terminar desvirtuando su apariencia visual. Es decir, que hay que ser exactos con los datos que tomamos. Tienen que ser datos también representativos, es decir, que tenemos que estar seguros de que van a cubrir todas las condiciones operativas del proceso. La información tiene que estar completa, es decir, anotar las condiciones en que han sido obtenidos esos datos, ¿sí? Entonces, para que nos ubiquemos mejor y sea un poco más fácil, les puse un ejemplo. Pasos en la construcción de diagrama de dispersión, determinar los valores máximos y mínimos para cada una de las variables. Entonces, nosotros acá, ¿qué teníamos? Acá el ejemplo dice que la teoría es la fatiga es causa de los errores de tecleo en una empresa. Es decir, tenemos a nuestros operarios que se encargan de teclear datos, ¿sí? Pero su cansancio hace que haya errores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Que los errores los errores de tecleo, es decir, el error de los datos que están tomando ellos, se produce según la hora del día. Bien, entonces vamos a tomar dos variables. Por un lado, la hora del día, ¿sí? Y el número de errores, que tenemos en esos horarios. Por ejemplo, decimos que a las 11 de la mañana se detectan aproximadamente 25 errores de tecleo, ¿sí? Y así a diferentes horas. Bien, ¿y qué es lo que dice? Nos dice que tenemos que determinar cuáles son los valores máximos y mínimos para cada una de las variables. Es decir, que a la hora mínima vamos a decir que es las 9:15 de la mañana. 1. Y la hora máxima va a ser a las 16:30, a las 4:30 de la tarde. Y los números de errores de tecleo, el mínimo es 7, ¿sí? Y el máximo es 80. Bien, esos son nuestros extremos. Por otro lado, tenemos que decidir qué eje va a representar cada una de las variables. Si se está estudiando una posible relación causa y efecto, el eje horizontal representará la supuesta causa. Bien, eso es una reglita de ayuda. Entonces decimos que el eje horizontal, el eje de las X, va a decir, vamos a ir con la fatiga, que son los errores, ¿sí? Perdón, con la supuesta causa, la fatiga. Y en la eje de las Y, ¿sí? Vamos a poner los errores de tecleo. Bien. Entonces, el paso 5 va a ser trazar y rotular los ejes horizontales y verticales. Entonces vamos a hacer en el eje vertical los números de errores, tenemos hasta 80 en el máximo, bueno, le aumentamos un poquito más, y horas del día, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Bien. Por otro lado, vamos a marcar sobre el diagrama los pares de datos, ¿sí? Para cada par de datos, localizar la intersección de las lecturas de los ejes correspondientes, señalando un punto o un símbolo. Ya les voy a explicar por qué es el símbolo. Entonces decimos que a la hora 11 equivalen 25 errores, por ejemplo. Bien, entonces acá vamos a buscar. A la hora 11 equivalen 25. Yo les señalo con el dedo como si me estuviera viendo. A la hora 11, ¿sí? Equivalen 25 errores, ¿sí? Así. A ver, por acá está. 11, 25 errores. Bien, acá un punto. Y así para todo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces resulta que muchos puntos pueden coincidir en un mismo horario, ¿sí? O al revés. Entonces decimos que cuando coinciden muchos pares de puntos, el diagrama de dispersión se hace confuso, porque vamos a estar marcando el mismo punto en el mismo lugar y no se va a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda en este caso? Hacer una tabla.
es lo mismo, pero se hace una tabla. Esta tabla de correlación vamos a poner el número de errores y la hora del día en este caso. Entonces, esto se marca con palotes, que ya les había explicado. Se marcan cuatro verticales y una horizontal para marcar el quinto, ¿sí? Entonces, se marcan, porque a veces, como vamos a decir, varios errores coinciden en el mismo horario, entonces directamente se los marca así. También puede ser otra alternativa. Dice, y en el caso en el que se construya un diagrama de dispersión estratificado, es decir, separando los pares de datos, se puede marcar con diferentes maneras. Ya decíamos arriba, puntos u otros símbolos, como tenemos acá, X o círculos, ¿sí? ¿Y cómo lo estratificaríamos? En este caso, lo que se hace es el número de error por tecleo, por horario, pero por cada empleado. Entonces, les muestro acá. Volvemos atrás. Por ejemplo, esta columna responde a un empleado, esta otra columna responde a otro empleado y esta a otro empleado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, supongamos que en nuestros puntos equivalen a José, uno de nuestros empleados. La X a Juan y los círculos a Javier, ¿sí? Entonces nosotros sí estamos estratificando. Ahí estamos estratificando, estamos separando, ¿sí?, los pares de datos para cada uno de los empleados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que, por un lado, Javier no tiene casi errores de tecleo a medida que avanzan las horas, pero tanto José como Juan, a medida que avanzan las horas del día, tienen más errores de tecleo, ¿sí? Entonces, nuestra hipótesis ya nos está diciendo de que es verdad, a medida que avanza la hora del día, realmente el cansancio de los empleados aumenta y por eso aumentan nuestros errores en el tecleo del sistema, por ejemplo. Entonces vamos a la interpretación. Dice que posibles tipos de relaciones entre variables, el diagrama de dispersión, se pueden utilizar para estudiar. ¿Qué es lo que podemos estudiar? Relaciones de causa y efecto, es el caso más común en su utilización para la mejora de la calidad, ¿sí? Se utiliza el diagrama, dice aquí, a partir de la medición del efecto observado y de su posible causa. Por otro lado, vamos a tener diferentes pautas típicas de correlación, ¿sí? Las de correlación fuerte, es decir, cuando los pares de datos se encuentran muy agrupados, sería exacto si formaran una línea, en este caso, pero generalmente se encuentran muy agrupados, los puntos se agrupan claramente alrededor de una línea imaginaria que pasa por el centro de la masa de los mismos. Estos casos sugieren el control de las variables que lleva el control de la otra, es decir, están fuertemente relacionados esos dos. Como el caso anterior, decimos que existe una fuerte relación entre el cansancio, entre los errores de tecleos y el cansancio a medida que avanzan las horas de nuestros empleados, ¿sí? Entonces se confirma la teoría estudiada, pero hay que analizar la existencia de otras posibles explicaciones, ¿sí? En este caso, las pautas típicas de correlación fuerte pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿sí? Es decir, que en un caso puede ser que vayan ascendiendo y en otro caso puede ser que vayan descendiendo. Ténganlo en cuenta. Una correlación débil, que en realidad es la que mayormente nosotros encontramos, es decir, los puntos no están suficientemente agrupados como para asegurar que existe una relación, ¿sí? El control de una de las variables no necesariamente los va a llevar al control de otra. Lo que se busca es determinar que las causas de un problema deben buscar otras variables con una relación mayor o más relevante sobre el efecto, ¿sí? Esto podría decirse que también en la correlación débil puede ser positiva o negativa, ¿sí? Podría decirse que al final resulta que no tiene nada que ver los errores de tecleo con los empleados respecto a las horas que avanza el día, sino que a lo mejor las máquinas no está funcionando bien el sistema, por ejemplo.
Después tenemos otros tipos de correlaciones, las correlaciones complejas, ¿sí? Y sin correlación. En el caso de las correlaciones complejas, que decimos que el valor de la variable y parece estar relacionado con el valor de la variable x, pero esta relación no es simple o lineal, ¿sí? Entonces, a veces hay que estudiarlo nuevamente, hay que verlo más profundamente, hay que rever de nuevo, como lo mismo que pasaba con el histograma. Y en la sin correlación decimos que para cualquier valor de la variable x y y no puede tener ningún valor, es decir, no tienen nada que ver, ¿sí? Y entonces hay que buscar nuevamente cuál puede ser una nueva hipótesis sobre la relación de ambos, de estos dos, de estas dos variables, o de este problema en realidad. ¿Cuál podría ser la posible situación? Ah, bien, acá les había puesto una situación, decíamos que había la temperatura de un almacén, una empresa producía un producto alimenticio, se detectó un aumento en la cantidad de productos deteriorados después de una noche de almacenaje antes del transporte del cliente. Una de las teorías sobre las posibles causas era que el nuevo sistema de climatización del almacén no era suficientemente preciso y la temperatura superaba la máxima que el producto soportaba, es decir, una temperatura máxima de 5 grados centígrados. El equipo recogió los datos durante 40 días y los representó en un diagrama de dispersión. Entonces, acá tenemos la tabla de recogida de datos, la temperatura máxima en la noche y el porcentaje de productos deteriorados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se obtuvo? Este diagrama de dispersión, ¿sí? El porcentaje de productos deteriorados y temperaturas en el almacén. Entonces, acá tenemos la cantidad de productos deteriorados en porcentaje y la temperatura máxima durante la noche, grados centígrados, entre 0 a 5 y 5 a 10, ¿bien? Entonces, como podemos ver, es obviamente que de 0 a 5 grados centígrados no tenemos ningún producto deteriorado, pero a medida que aumentaba la temperatura, sí aumentaba la cantidad de productos deteriorados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede decir? Que la temperatura máxima de 5 grados centígrados se superó en 21 de 40 noches, ¿sí? Entonces, el diagrama muestra una fuerte correlación entre la temperatura máxima de la noche y la cantidad de productos deteriorados, por lo que se consiguió bajar casi a cero con otro nuevo sistema de refrigeración que garantizaba constantemente una temperatura baja para evitar que se arruinen los productos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo trabajar con un diagrama de dispersión, cómo entenderlo en realidad. Porque a mí lo que más me interesa es que no solo que lo sepan hacer, porque ustedes ya lo saben hacer de estadística, sino que lo sepan analizar, ¿sí? Que lo sepan interpretar, que esa es la parte más difícil a la hora de ver la parte de calidad, ¿sí? Bueno, hasta acá cómo vamos. Ley, Sí, si querés, hasta aquí por ahí pueden llegar para que bien, lo vuelvan a leer, lo vuelvan a reflexionar y el miércoles que viene, antes de iniciar la clase con el profe, que se saquen las dudas que pudieran tener, pero eso no quita que a partir de ahora, donde siguen las otras herramientas, les sí. grabe la clase y las puedan ver ellos en cualquier momento. Sí, sí, no hay problema. Yo, si quieren, voy a grabar el resto de los días, el resto que falta de las herramientas el viernes a la mañana. Si se quieren conectar, se conectan. Y si no, yo lo grabo y lo subo al aula virtual. ¿Les parece, chicas? Sí, profe. Bueno, entonces aquí dejamos, así descansan porque ya es tarde.
Bien, entonces quedamos así. A ver, esperen que dejo de grabar. Sí, lo que pasa es que las herramientas no son varias, son